Кукурузные хлопья. Cornflakes. Cucuruzne jalopia. Yeah, good job. Really famous brand. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a otro video de Vlog After 40. Yo soy Eduardo y estoy acá con mi flamante novia, por supuesto, para hacer este nuevo video. Así que vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que compramos el día de hoy, para que ustedes conozcan cuáles son estos productos, de qué se trata. Y bueno, vamos entonces a empezar con el video. Así que yo le voy a ir preguntando a ella qué son estas cosas, ella me va a ir explicando y entonces ahí yo le voy a ir comentando. Empecemos por este lado. Ok. So what's this? Pickles. Yeah, pickles. Is it something that people like? Yeah, so that's a really popular and famous thing in Russia. We call them pickles, and we eat them just. You call it pickles in Russian? Соленые огурцы. Okay. Call them соленые огурцы. And we can eat them like this, just pull one from the jar and eat like this. We can cut and put them in salads, different kind of salads, or maybe sandwiches. Ok. Vale, entonces estos son pepinillos. Ahí, si ustedes, voy a tapar los ojos. Si ustedes pueden verlos, tal vez voy a acercar un poco. Son pepinillos. Son bastante común en Rusia. La gente los consume bastante. Y bueno, en El Salvador, si no mal recuerdo, nosotros también tenemos pepinillos, aunque quizás no son así tan común que todas las familias o todos los hogares los consuman. Tal vez solo en ciertas ocasiones, creo yo. Pero en Rusia creo que es bastante común. Así que este es el primero de ellos, de los productos que compramos, pepinillos. Bueno, sigamos acá. What's this? So next one is honey. So honey is also a really popular product in Russia. We eat that with tea. We can add some on top of bread, of toast. We can add some honey to porridge. That's it. So how do you say honey in Russian? Мед. So we Okay. call it цветочный мед. Okay. Bueno, este tal vez no sea tan obvio qué es lo que contiene o qué clase de producto es. Esta es miel y es un poquito extraña porque no es así una miel como la que nosotros estamos acostumbrados a ver en El Salvador, bastante líquida. Esta es una miel así como condensada, sólida, y no es la típica miel que nosotros conocemos en El Salvador. La usan bastante ellos en cierto tipo de comidas, como algún tipo de cereal así casero, con el té y cuestiones así por el estilo. Me dice ella de que utilizan este tipo de miel. Así que este es otro de los productos rusos que compramos el día de ahora. Vamos a seguir con este que ustedes ven acá. Ya van a ver. Bien. What's this? So we call that ветчина, which means ham. To be honest, I've never tried it before, but I guess you can eat it with a sandwich. Ok. Vale. Este es una lata de jamón. What kind of ham? Like pig? Okay. Vale, entonces esta es una lata de jamón
de cerdo y de pollo, según me estaba diciendo ahorita. Ella nunca ha probado este tipo de jamón en lata. Me dice, este fui yo quien lo escogí porque obviamente a mí me gusta, entonces decidí probarlo. Así que esta es una lata de jamón, ¿verdad? Un jamón así, no es ni ahumado, pero se ve bastante interesante. Ahí vamos a ver si tal vez lo logran ver. Así que esta es otra de las cosas que compramos. Y aquí también compramos esta latita. Bueno, esta latita es de atún. Es un atún con mayonesa. Que explique un poquito. So, what's this? Тунец в майонезе. So that means tuna in mayonnaise. So I've never tried tuna in mayonnaise, so I hope we will like it. And I think we can also use it for breakfast, with sandwich, with bread, and maybe some vegetables like cucumber, tomatoes. Como les estaba comentando, esta es una lata de atún en mayonesa o con mayonesa. Me dice que nunca ha probado esta marca ni tampoco este tipo de atún. Igual a mí me gusta el atún bastante, entonces decidí probar una lata de atún ruso. Bueno, estos dos son jaleas. Esta, como ustedes pueden ver acá, es una jalea de fresa. Ahí está, ahí se las muestro. Y esta es una jalea de... what did you say? Currant, yeah. No sé de qué es, pero para mí luce como una jalea de uvas. No sé si la pueden ver ahí en la imagen, en la cámara, pero eso es lo que parece para mí, así que yo le voy a decir que es una jalea de uvas. Entonces, bueno, estos son dos sabores, fresa y vamos a decir que este es de uva, así que decidimos probarlas también. Okay, how do you say these two things in Russian? Варенье. Клубничное варенье и смородиновое варенье. Okay. So my mom likes this one really much. So I hope you will like it. Okay. Bien, a la mamá de ella le gusta este sabor muchísimo, así que la vamos a probar, ¿verdad? Para desayuno ahí con alguna tostadita, pan de caja ahí, creo que va a venir perfecto con un cafecito, por supuesto. Y bueno, a mí me gusta, no soy mucho de lo picante del chile, pero sí me gusta. Así que vi este botecito de chile, ¿verdad? Que no necesita mayor presentación. Entonces dije yo, bueno, vamos a probar a ver qué tal es. Como todo buen salvadoreño también, que le pone chile a la comida. Entonces dije yo, probémoslo a ver qué tal. So, how do you call this? Sauce chili. I think Okay. sounds similar, yeah? Okay. So I need to say that Russian people don't eat a lot of spicy food, but sometimes we like to add this sauce to some barbecue meat, or maybe something like hot dogs or sandwiches with meat. So, sauce chili. Ok, así que esa es la razón por la que la compramos. Salsa picante, vamos a ver qué tan picante es, ya no se sabe, no sé yo todavía qué tan picante puede ser. Ahí la pueden ver, así que ahí está. What's this? Приправа для мяса. Seasonings for meat. There are different kinds of herbs, and I can see some pieces of salt. So it must be really good. Ok. Este es un bote
sazonador de carne, ¿verdad? Ahí lo puedes ocupar para diferentes tipos de carne, para sazonar diferentes tipos de carne. Entonces trae diferentes ingredientes, hierbas, sal, ahí trae un montón de cositas interesantes. Y decidí también probarlo, ¿verdad? Para sazonar las comidas, las carnes más que todo. Vamos a ver con qué seguimos. Seguimos con esto. Vamos a poner acá para que lo puedan ver. Parece una botella de Coca-Cola. Pero vamos a dejar a ella que nos diga qué es esto. So what's this? Квас. Квас, крошечка. That's traditional Russian beverage. Okay. And sometimes we use it to make summer soup that contains of vegetables. Summer soup. Summer soup, yeah. Okay. So maybe it can sound really weird, but yeah. So we use potatoes, cucumbers, radish, ham, eggs, and we add this thing to that, and we eat. And so, yeah. So I want you to try this because it's like, it sounds really Russian. Kvass. So every Russian person knows this beverage. Una bebida muy común en Rusia y que la utilizan también como especie de condimento para ciertos alimentos, ciertos platillos como sopas, por ejemplo. Suelen agregarle un poco de esta bebida para darle otro sabor a la comida. Está un poco extraño agregarle soda, ¿verdad? No sé, al menos yo nunca he probado algún platillo que le mezclen soda, ¿verdad? Cerveza tal vez, pero soda sí nunca lo he probado. Entonces ella dice que es muy común y pues entonces decidimos comprarla para probarla también y que ustedes puedan ahí observar que es esta botella. Bueno, continuemos con bueno, ustedes pueden darse cuenta ahí se lo voy a poner en cámara. Esta es una bolsa de cereal, hojuelas de maíz, de trigo y de maíz, creo yo, porque ahí veo unas espigas ahí de dibujitos de trigo y también veo un elote por ahí, entonces sí. Pero vamos a ver cómo es que ellos le llaman a esto en Rusia. So, what's this? What's the name of this? Кукурузные хлопья. Cornflakes. Kukuruzne halopia. Yeah, good job. Really famous brand, Lyubyatova. Lyubyatova, esta es la marca. Yeah. Kukuruznia Хлопья. halopia. Yeah. Cornflakes, bye. Yeah. Okay. Perfect. So it says that you can add some milk, yogurt, juice. To be honest, I like eat them just like that without any milk, without any yogurt. So it's good for breakfast. Okay. En Rusia acostumbran ellos también a comerlo muy parecido a como nosotros lo comemos en El Salvador, con leche. En algunos casos me dice ella que también le agregan yogur. O se lo comen así nomás, sin nada. Creo que en más de alguna ocasión también acostumbraba yo a hacer eso cuando comprábamos de estas bolsitas de cereales. Así que aquí, vamos a ver, las voy a poner acá en esta otra cámara para que ahí las vean. Y aquí está. Ahora vamos a seguir con esta. Parte de aquí, si ustedes se fijan, trae un dibujito que es una sandía. Entonces me dice ella que estas son como especie de limonadas. Sin embargo, me pareció extraño porque aquí trae, como les digo, el dibujo de la sandía. Entonces dije yo, limonada, bueno, qué raro. Pero bueno, aprendamos cómo se dice, cuál es el nombre de esta bebida en ruso. So what is this in Russian? Limonad.
Limonade. Yeah. And the bread is Kalinov. Kalinov. Yeah. So Kalinov is the name, actually not the name, but surname of the person, I guess, the founder of the factory. And Kalinov es el apellido de la persona que fundó esta marca.